Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a entrevistar a Elías Jagua, presidente de la Comisión Presidencial de la Constituyente, recién designado. Y en la segunda parte voy a conversar con Jesús Chu Torrealba, que también es periodista y nos va a hablar de su visión sobre el país. Hablando con Elías Jagua, tú eres presidente de la Comisión Presidencial de la Constituyente. Para la Constituyente. Para la Constituyente. La Constituyente será electa. Sí, ok. A dedo. Voto secreto, directo y universal. Sí. Como manda la Constitución. Estaba oyendo al rector del Consejo Nacional Electoral y él decía que tal como Maduro presentó esa propuesta era anticonstitucional, porque no se puede presentar una constituyente sectorizada. Aclárame eso. O acláraselo al señor rector. Todo proceso electoral puede ser organizado en circuitos. De hecho, hay circuitos indígenas en Venezuela, desde la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y luego quedó consagrado para la elección de la Asamblea Nacional, de los diputados de la Asamblea Nacional. De manera que perfectamente una elección de carácter universal, secreta y directa puede ser organizada en circuitos. Circuitos territoriales, circuitos sectoriales. Eso en ningún elemento o en ningún momento contradice los principios constitucionales, cuya única base fundamental es que toda elección debe ser directa, secreta y universal. Entonces, ¿por qué la discusión? ¿Por qué el debate? No, pregúntele usted al rector, ¿no? No me corresponde a mí. Él debe leerse bien el decreto, debe leerse bien la Constitución. Pero le corresponde aclararse. Bueno, pero la otra pregunta que quiero hacerte, porque mandé a hacer una encuesta en la gente. La gente no tiene claro, está un poco confundida de a dónde va esa constituyente. Y hubo uno que dijo, pregúntele a cualquiera que esté involucrado en esta propuesta, si eso es prioridad en este momento, cuando el país vive una crisis económica, vive una crisis de abastecimiento, vive una crisis de escasez, vive una crisis de inseguridad, si eso se resuelve con la constituyente. Mira, la dirección de la oposición venezolana, Julio Borges, Ramos Alud, Capriles, entre otros, ha tomado una decisión de rebelarse de manera violenta contra el Estado Nacional, contra la República. Eso coloca al país en una peligrosa situación, en una delgada línea entre la guerra y la paz. El presidente Nicolás Maduro ha insistido en el tema de sentarnos a dialogar para llegar a un acuerdo político que nos permita ir a la definición de un cronograma de elecciones, tanto de las regionales como de las presidenciales. Ha llamado a todo el que se le ha pedido que haya llamado, incluyendo al Papa. El Papa ha manifestado recientemente su preocupación y su voluntad. Hemos visto la respuesta insolente que desde sectores de la oposición se le hizo a su santidad el Papa Francisco. Frente a eso, ante la imposibilidad de sentarse con nadie a dialogar, hoy por hoy nosotros no tenemos interlocutores políticos con qué hablar absolutamente nada, porque ellos se han salido del juego político y están en el camino de la insurgencia armada. De manera que no nos queda otra que abrir entonces un amplio diálogo nacional, constitucional, previsto en la Constitución, con el poder originario del pueblo, con la Asamblea Constituyente. Mientras tanto vamos a seguir gobernando. El presidente seguirá trabajando y gobernando. Durante los 3 primeros meses de este año nos dedicamos a promover y levantar la economía, a mejorar el sistema de protección social, a garantizar la estabilidad política. ¿Y cuál fue la respuesta de la oposición? Lo que estamos viendo en las calles, destrucción, grupos armados enfrentando a los cuerpos de seguridad del Estado. De manera que la constituyente lo que busca es un gran diálogo nacional entre todos los sectores para encontrar un camino pacífico que nos aleje de quienes han decidido el camino de la guerra. Bueno, tú hablas de grupo armado y la oposición, cuando uno viene aquí, denuncian que
la violencia viene de parte de los grupos armados llamados colectivos, un poco auspiciados por el gobierno. ¿Qué hay de Lo eso? que hemos visto en todas las imágenes, incluso en los propios videos que ellos divulgan, es a elementos en la zona de Altamira, de la Francisco Fajardo, a elementos armados, a elementos disparando contra la Guardia Nacional Bolivariana, incluso en días recientes hasta una persona con fusiles automáticos, guardias heridos, módulos de la Guardia Nacional quemados, un intento de asalto a una base militar como es la Carlota, de manera que es claro, no se puede seguir con el doble rasero y el doble discurso y el cinismo con que a veces uno expresa. Mira el lamentable caso del muchacho asesinado en Altamira, que inmediatamente se creó la matriz de que había sido la Guardia Nacional Bolivariana, ¿no? Y hoy todo apunta, según un propio video divulgado por el Nacional, que fue entre los manifestantes donde este joven resultó lamentablemente asesinado. De manera que la violencia aquí es clara. Hemos visto a diputados como Freddy Guevara dirigiendo a los grupos violentos. Hemos visto a Julio Borges convocando a la rebelión y a las trancas de la ciudad. De manera que aquí ya no queda duda que quien está ejerciendo la violencia y que quien escogió el camino de la violencia es la oposición, la dirigencia de la oposición. Vamos a un receso. Antes te leo aquí, ya nombraste el Nacional, dice: arremetida salvaje. En la embestida contra la manifestación fue asesinado con impacto de una bomba lacrimógena Armando Cañizales, de 17 años. Creo que eso lo confirmó el alcalde de Baruta. Resultaron heridos 141 personas, entre ellas diputados Freddy Guevara, Julio Montoya, Gaby Arellano, además de varios periodistas. Habría que verificar esa información. Me lo dice en la próxima parte. Estás viendo Diálogo con... Bueno, además quitar el Universal, que tampoco es subversivo, 362 heridos y un muerto en manifestaciones de oposición en Caracas. El presidente presentó al CNE convocatoria. Mira, yo quiero decir algo. La Maduro actuación pidió actuación de los cuerpos de seguridad ha estado en el marco de los parámetros internacionales. Nosotros estamos conteniendo una insurgencia armada con el uso de, incluso yo uso el término tanquetas, esas no son tanquetas, son equipos, vehículos antimotines que lanzan agua y bombas lacrimógenas, ¿no? Estamos conteniendo una insurgencia armada, gente armada de pistolas, de fusiles, con chorros de agua y con bombas lacrimógenas. El episodio es al que tú te refieres, todo el mundo quedó registrado hoy en los videos, cómo fue rodeado el equipo antimotín, cómo fue incendiado el equipo antimotín, cómo iban a ser linchados efectivos de la Guardia que estaban dentro de ese equipo antimotín. De manera que no estamos confrontando manifestaciones pacíficas, estamos confrontando manifestaciones violentas y ni siquiera las tradicionales que ocurren en el mundo, ¿no? Y que todo estudiante, incluso yo, lo hicimos, unas piedras, una cosa. Estamos enfrentando a gente armada, con fusiles, con pistolas, con Ahora, capacidad de destruir, con capacidad de matar. Ahora, Elías, hablo sinceramente, ¿tú crees que ese gentío que marcha está armado todo? ¿Cómo se contiene esa marcha? Pero los grupos armados que están allí al final... ¿Y eso te ha identificado que es del gobierno? ¿Que es de la oposición o que es del gobierno? Ah, no, van a ser del gobierno, están en Altamira y marchan con el alcalde Ramón Muchacho, y marchan con Capriles y marchan con Julio Borges. ¿Eso lo tienes probado? Pero tú no has visto los videos, Carlos. Ve los videos. El alcalde Ramón Muchacho iba con un grupo de violentos llenos de bombas incendiarias adelante. Hemos visto a Freddy Guevara dirigiendo personalmente a los grupos violentos armados, ¿no? Oye, yo creo que un poco de responsabilidad, Carlos. No estamos jugando. El país está en el límite entre la guerra y la paz. Como para que se venga a decir que los actores de la violencia que están ahí, al lado de Capriles, de Julio Borges, etcétera, son infiltrados del gobierno. Es muy irresponsable decir eso. No estamos jugando. Lo dice Julio Borges, lo dice Capriles. No, te estoy hablando de corazón. Ajá. Es la paz del país lo que está en juego. Pero ¿cómo vamos hacia esa paz? Bueno, con un diálogo, ya que no pudo haber un
sentarnos, ni siquiera con la intermediación del Papa. Ellos se pararon de la mesa, no cumplieron los acuerdos. Nosotros tenemos que entonces que convocar al país y que el país decida, primero en unas elecciones libres, secretas, directas y universales, una asamblea constituyente, y que la asamblea constituyente discuta cómo es el modelo de coexistencia pacífica que tenemos que tener los venezolanos y venezolanas, que somos diversos, cultural, política y socialmente. La votación, tú dices secreta y universal, significa que todo el mundo puede votar. Todo el mundo. Ajá. Todo el mundo. Explícame eso de los sectores, lo que habla el rector Rondón. Mira, en primer lugar, va a haber un circuito territorial. No sé cómo quedará conformado. Es una competencia del Consejo Nacional Electoral organizarlo, ¿no? Serán municipales, lo que decida. Allí vota toda la población de ese circuito, como ocurre para las asambleas. En los circuitos sectoriales, el de los trabajadores, por ejemplo, todos los trabajadores registrados en el Seguro Social, los empresarios, todos los empresarios que están en el registro del Seguro Social, tienen derecho, todos ellos, primero a postularse, obviamente habrá requisitos de postulación, y después a elegir de manera secreta, directa y universal a los candidatos del sector de los trabajadores, de los empresarios, de los indígenas, de los estudiantes. A ver, ¿qué pasa si yo soy trabajador y no estoy registrado en el seguro? Bueno, es igual como que tú eres ciudadano, pero no estás registrado en el SEM. En el CNE, no puedes votar, pues. Es un tema de registro. La base de toda elección parte de un registro. No puede votar quien no. Un empresario que comenzó ayer su negocio y tampoco está registrado, tampoco puede votar. Bueno, igual como que cumplió 18 años ayer, ya no puede participar porque seguramente se hará con el registro del último mes. ¿Y por qué vamos a excluir a esos señores? Bueno, porque es un tema logístico. Si yo tengo mi cédula de identidad y soy venezolano, ¿por qué no voy a votar? Porque no está registrado, como ocurre, hay gente de 18 años que no vota porque los cumplió un mes antes de las elecciones o porque no se registró. Okay. Hay mucha gente que no vota porque no se registra en el registro electoral permanente. La gente, por ejemplo, que vive en La Castellana, en Altamira, la gente que vive en el 23 de enero, en Katia, en Casalta, en todo eso, tienen sectores, ¿no? Y ahí... Sí, correcto, pues, circuitos, como sean organizados, no sé finalmente, pero los de Baruta, supongamos que Baruta sea un circuito, todos van a votar por un candidato, por dos candidatos, y elegirán directa y universalmente sus candidatos. Ahora, secretamente. De ahora en adelante, tú eres el delegado presidencial para eso. ¿Qué viene? Mira, en esta etapa estamos reuniéndonos con todos los sectores. Nos hemos reunido ya con algunos sectores religiosos, vamos a hacerlo con otros en las próximas horas, vamos a reunirnos con todos los gremios empresariales. Personalmente hablé con el presidente de FEDECámara para invitarlo a la reunión, cumpliendo las instrucciones del presidente. Hemos girado una comunicación a la Mesa de la Unidad Democrática para que participe. ¿Cuál es el objeto de esas reuniones? Informar a los sectores involucrados en el proceso constituyente del alcance de la iniciativa, las líneas programáticas y escuchar sus dudas, sus observaciones y responderlas. Una vez cumplido ese proceso de consulta, el presidente presentará como el que tomó la iniciativa las bases comiciales al Consejo Nacional Electoral, ¿no? La propuesta de las bases comiciales. Y el Consejo Nacional Electoral, en uso de sus facultades establecidas en el artículo 293 de la Constitución, pasará pues a organizar el proceso electoral, tanto los circuitos, los porcentajes de postulaciones, los plazos de inscripción, la fecha de las elecciones, ¿no? Eso es lo que la etapa, bueno, procedimental y constitucional en la que estamos corriendo en este momento. ¿Cuánto crees tú que se lleva para que tengamos una nueva constitución? No tengo... ¿Un año, 6 meses, 2 años, 15 días? No, ya eso es una decisión de la propia Asamblea Nacional Constituyente. Acuérdate que ella es plenipotenciaria, la Constitución no le marca más que el reconocimiento a que se puede activar. Será la mayoría de la Asamblea Constituyente la que defina. ¿Y cuál es la suerte de la Asamblea Nacional, ¿no? Mientras tanto? Bueno, tú sabes, la Asamblea es un poder, como lo dice la Constitución en el 349, que ningún otro poder puede oponerse a sus decisiones, ni siquiera el presidente de la República. En el caso de la 99,
la Asamblea en su Estatuto de Funcionamiento, su artículo 1, subordinó a todos los poderes a su mandato. No los eliminó. Se eliminaron luego cuando se aprobó la nueva Constitución que eliminó el viejo Congreso y creó la Asamblea. De manera que hay experiencias donde efectivamente la Asamblea puede sustituir a los poderes o puede coexistir con ellos siempre que estos acepten la subordinación al poder originario de la Asamblea Constituyente. Estamos hablando de la actual Asamblea Nacional, la de Julio Borges, donde está el presidente Julio Borges. Donde es diputado Julio Borges, sí. Donde es diputado. Ajá, correcto. Eso desaparece. No, es una decisión de la mayoría de la Asamblea Constituyente. Pero lo que sí queda es subordinada, de acuerdo a la Constitución. No podrá oponerse a la Asamblea Nacional ni ningún otro órgano del poder público a las decisiones de la Asamblea Constituyente en el ejercicio de su función. Ok, vamos a un receso para seguir hablando, que nos faltan muchos temas ahí. Estás viendo Diálogo con... Bueno, después de la convocatoria, como el referendo, ¿qué es lo que...? No, se va a elecciones, porque ya en el 99 hubo referéndum porque no existía la figura en la Constitución del 59, ¿no? Y luego, instalada la Asamblea, se eligen los constituyentes, el número que se determine, se instala la Asamblea Nacional Constituyente, ella aprobará un estatuto de funcionamiento donde dictaminará su tiempo, las funciones, sus objetivos y la subordinación del resto de los poderes. Es plenipotenciaria, así quedó establecida en la Constitución. Ahora, Carlos, quería decirte algo. Si bien la Constitución dice que el resultado de una constituyente habla de 3 elementos: la transformación del Estado, un nuevo ordenamiento jurídico y una nueva Constitución, ¿no? Ahora, nosotros, no necesariamente el objetivo de esta Asamblea es terminar haciendo una Constitución nueva, distinta a la del 99. Nosotros consideramos que las bases filosóficas y doctrinarias de la Constitución del 99, el principio de soberanía, independencia, igualdad, democracia popular y protagónica, ¿no?, siguen siendo elementos válidos para este momento histórico. Fundamentalmente nosotros buscamos con la Asamblea Nacional un espacio para el encuentro político, para un gran debate nacional que nos permita encontrar, mediante la reorganización del Estado y la creación de normas de coexistencia de 2 proyectos que son antagónicos, el camino de la paz para Venezuela y sobre todo para el futuro de Venezuela, que son sus jóvenes. Nosotros no podemos legarle a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestras hijas un país en guerra, sino un país en paz y en prosperidad. Se puede hablar de paz en una sociedad confrontada, donde esos 2 actores no puedan entenderse, no puedan sentarse a discutir los problemas del país. Ya que ellos no quisieron sentarse, entonces hay que elegir a un conjunto de hombres y mujeres, líderes populares de los municipios, de los sectores, de los trabajadores, de los indígenas, de los estudiantes, a que se sienten a debatir y a señalarnos a las dirigencias políticas de ambos lados cuál es el camino para encontrar la paz. Porque, por ejemplo, aquí estuvo Marquina ayer y él decía que eso de las comunas, previsto ahí en la Constituyente, no está previsto en la Constitución, que es inconstitucional. Es que lo que pasa que ellos no se han leído esa Constitución, nuestra Constitución, ¿no? El 184 establece que la ley desarrollará a los nuevos sujetos de descentralización y en uno de sus numerales establece que podrán crearse sujetos de descentralización que sean gobierno y cogobierno en las comunidades, vecindades, barrios y campos del país. Literalmente así lo dice. Y lo que hizo el comandante Chávez fue desarrollar el artículo, déjame hablar por favor, el artículo 184 de la Constitución mediante unas leyes orgánicas del poder popular que crearon las comunas y los consejos comunales y que son una expresión real, que ellos siempre han desconocido, ¿no?, que lo niegan, como negaron el derecho de los indígenas a estar en la Constituyente, como negaron
el derecho de los sectores históricamente excluidos. Dígame, cuando se habló de pensionar, por ejemplo, a las amas de casa, ¿cómo reaccionaron? Porque es una negación de los sectores que ellos históricamente excluyeron y negaron. Está bien, ¿no? pero eso te autoriza para excluirlos a ellos. No, pero es que ellos no están excluidos, los empresarios van a actuar, que siempre han estado incluidos, ellos van a poder elegir su candidato. ¿Alguien puede negar que por el circuito de Baruta va a salir alguno de ellos? ¿No? Ahora, lo que uno no entiende es que después de pedir tantas veces elecciones, 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 ahora no quieren elecciones. No es que son mayoría en todo el país, que ellos, el chavismo se acabó. Entonces, ¿por qué le tienen miedo a los trabajadores si ustedes son mayoría en los trabajadores? ¿Por qué le tienen miedo a los indígenas si ustedes son mayoría en los indígenas, según ustedes dicen? Vamos a contarnos. Y que entonces los líderes locales, sectoriales, encuentren el espacio político que nosotros no hemos podido encontrar, las dirigencias políticas de este país. Ellos tienen una propuesta que dicen que es más sensata, que es que renuncien todos a la Asamblea y convoquen unas elecciones generales, incluyendo la del presidente de la República, que renuncie el presidente de la República. Fíjate que eso sí es inconstitucional, no existe la figura de las elecciones generales en la Constitución. Bueno, pues es lo que ellos proponen. En la Constitución, pero es inconstitucional. La propuesta del presidente Nicolás Maduro es impecablemente constitucional. Artículo 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que me digan ellos un artículo donde se hable de elecciones generales en la Constitución. La otra Constitución, la del presidente Chávez, ¿no? Cuando se planteó, también se argumentó que era para refundar el Estado. ¿Qué pasó con esa Constitución? ¿Ya no está vigente? ¿Fracasó? ¿Qué pasó? Te acabo de decir que las bases filosóficas y doctrinarias de esa Constitución están plenamente vigentes. Aquella constituyente buscaba refundar la República y la refundó. Creó una nueva institucionalidad del Estado. Perseguía incluir a los sectores históricamente excluidos y lo logró. Allí quedaron plasmados todos los sectores que históricamente habían sido invisibilizados. Buscaba el objetivo de garantizar plenamente la independencia sobre nuestros recursos naturales, la soberanía nacional, y allí quedó plasmado. De manera que esos principios básicos de la Constitución siguen absolutamente vigentes. Y nuestro objetivo no es precisamente hacer una nueva Constitución, vuelvo y lo repito, es que entonces, ante la imposibilidad de esta dirigencia revolucionaria de sentarse con la dirigencia contrarrevolucionaria, porque aquellos no quieren sentarse, o como lo dijo el Papa Francisco, porque están divididos y no tienen una posición única con la cual venir a conversar con la dirigencia revolucionaria, entonces que hable el pueblo, que hablen los dirigentes municipales, locales y sectoriales, y encuentren en el espacio constitucional que permite la Asamblea Constituyente el espacio para el entendimiento nacional, que es lo que reclama la inmensa mayoría del país, ¿no? El 90% del país no quiere violencia, quiere una salida política. ¿Cuál es el papel de la Fuerza situación Armada en este proceso que viene? Ha sido impecable. ¿Qué se prevé? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿Qué se y así prevé? lo reconocerá la historia, ha sido garante de la paz en nuestro país en este momento. ¿Qué se prevé? Frente a la decisión de la dirección de la oposición de llevar al país a una lucha armada, la fortaleza, la doctrina democrática de la Fuerza Armada Nacional ha garantizado la paz de la República, acompañando la inmensa voluntad de paz de la mayoría de las familias venezolanas. No, te pregunto, en la Constitución nueva, ¿cuál va a ser el papel de la Fuerza Armada? ¿Desde qué punto de ¿Van a vista? votar los militares otra vez? Claro, ellos pueden votar. La Constitución del 99 permite digamos, el ejercicio del voto, el sufragio como ciudadanos que son a los efectivos militares. Pero no van a votar como sector, no es nuestra propuesta. Por eso. Hay quienes incluso han dicho, pero la propuesta que el presidente está elaborando no si estamos hablando del sector, ese es un sector. Claro, porque siendo oficiales activos, bueno, no pueden ser candidatos, pues, pero sí pueden votar. Ahora, dentro de todo el esquema político, ¿tú qué piensas que al final va a ocurrir en este país con una oposición enfrentada a ese proyecto? Porque aquí los mismos gente de la oposición han dicho, la única constitución que nosotros queremos son las elecciones, lo que ellos han planteado hace tiempo. Y me imagino que a la hora del llamado a votar, no sé si van a votar o no van a votar, ¿cuál sería el planteamiento de ustedes? Pero son elecciones, estamos llamando a unas elecciones, a múltiples elecciones, ¿no?
Y eso no niega, como lo digo, que aquí va a haber elecciones a alcaldes y gobernadores, y aquí va a haber elecciones a presidentes. Eso en ningún momento está negado. Ahora, pero más allá de esas elecciones, el problema, el conflicto aquí no es electoral, no son dos fuerzas que están midiendo saber quién gana más gobernaciones o tal, es un conflicto político de dos modelos antagónicos que ante la imposibilidad, y lo repito nuevamente, de poder encontrarnos con alguien con quien conversar. Fíjate que las personas con las que lo hemos logrado han sido expulsadas prácticamente de la MUG, han sido lanzadas al ostracismo. El doctor Guillermo Aveledo, ¿no?, que hizo un gran esfuerzo por el diálogo. El otro Chudo Torrealba, que para nuestra sorpresa terminó siendo un hombre dialogante. Por cierto, me lo saludas, ¿no? Una persona con la cual se pudo dialogar. Pero el que se sienta a dialogar con nosotros, lo tiran al ostracismo, ¿no? Es increíble. La política es el ejercicio del diálogo. Las sociedades humanas están sustentadas sobre el diálogo. Hemos escuchado a obispos, Carlos, al obispo de Los Teques, decir que el diálogo está muerto y no va a resucitar. Dios mío. Además, contradiciendo la política del Vaticano y de su santidad el Papa Francisco, ¿no? ¿Cómo que el diálogo está muerto? Si el diálogo está muerto, es la barbarie. Si el diálogo se murió, es la guerra. Y es lo que nosotros queremos evitar convocando este gran diálogo nacional constituyente. Lo que decía uno de los sacerdotes, que tú dices que no está de acuerdo con el Papa, aunque ellos dicen que ellos siguen la línea del Papa, es que ellos viven aquí y el Papa vive en el Vaticano. Y por lo menos ellos son los que están sufriendo la crisis del país. Lo que pasa es que ellos son parte de una parcialidad política, lamentablemente. Y el Papa sí expresa su función de ser pastor de todo el pueblo católico y cristiano, y no de una parcialidad política. Total, que no me dijiste por fin ¿Qué? ¿Cuándo habrá constituyente? Eso lo determina el Consejo Nacional Electoral. Pero en tus planes, nosotros, tú como presidente de la comisión esa. No, yo no puedo forzar una condición, pero nosotros creemos que el momento político es ahora, ¿no? En el plazo perentorio que el CNE pueda hacerlas, pues desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista logístico. Lo más pronto posible. Aquí veo esa respuesta. Aquí veo un reportaje de Maduro Morales en el Nacional. Dice: Maduro quiere reformar el sistema de justicia y sacarse el clavo del 6D. Mira, eso es un debate. Hay un gran debate nacional desde hace mucho tiempo acerca de la impunidad, de lo corto que son las penas para delitos graves como homicidio, otros. Vamos a debatirlo. Nosotros a lo interno tenemos muchas posturas sobre eso, muchas posiciones, pero la sociedad reclama un debate sobre eso, sobre las penas, los tiempos de las penas, los beneficios con delitos graves. Ese es un espacio para discutir. Una pregunta, ya estamos terminando el programa. Maduro ha hablado en sus mensajes varias veces de justicia y ha citado personas con su nombre y apellido. Ha hablado de Julio Borges, que aquí tiene que haber justicia porque esos son delitos, convocar un trancazo, convocar... Está planteado en el gobierno, en la dirigencia del PSUV, promover juicios contra estos dirigentes políticos de oposición. Bueno, corresponde a la Fiscalía General de la República, ¿no?, hacer esas averiguaciones e imputaciones, pero ciertamente que son delitos públicos, notorios, convocar a la rebelión, a la violencia, a trancar vías. Además, es un agravante cuando tú estás investido de autoridad. No es lo mismo que un muchacho de 18 años convoque a esto que lo convoque quien dice ser presidente de la Asamblea, o quien es gobernador de un estado, o quien es alcalde de un municipio, ¿no? Yo creo que esa impunidad le ha hecho mucho daño a la paz y a la tranquilidad, sobre todo en la ciudad de Caracas. La fiscal general, mira lo que dice aquí: no se puede pedir paz si el gobierno está fuera de ley. La fiscal general de la República. Es su opinión. No tengo nada que comentar. Bueno, gracias Eliahua Milano, gracias a ustedes, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con Chuo, que imagino me dejará hablar. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora estoy con Jesús Chuo Torrealba, coordinador de la Fuerza de la Unión y periodista
destacado de este país y como buen periodista, buen analista, por eso lo he traído después de la conversación con el señor Elías Jagua Milano. Ahora, Chuo, ¿qué estás viendo en esta película? Bueno, yo estoy viendo que esta película es otra, ¿no? A partir del día miércoles 3 de mayo, esta película es otra. La situación es extremadamente grave, se produjo una partición de aguas. El ciudadano Nicolás Maduro Moros hace dos cosas ese 3 de mayo. Por un lado, perpetra una represión brutal contra una movilización convocada por un poder público, convocada por la Asamblea Nacional. Una movilización convocada por la Asamblea Nacional para ir a la sede de la Asamblea Nacional encabezada por los diputados. Una represión que deja un saldo de 363 heridos y un muerto. Una cosa brutal. Eso es gravísimo de por sí. Al mismo tiempo ocurre ese mismo día otra cosa muy grave. Recurre al Consejo Nacional Electoral el señor Maduro Moros para presentar un decreto para convocar a una constituyente de manera ilegal e inconstitucional. ¿Por qué digo esto? Porque la Constitución es clara. El 347 constitucional dice que el único actor social que puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente es el pueblo. La soberanía reside en el pueblo y es intransferible. Y solamente el pueblo puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El 348 dice que el presidente de la República, que la Asamblea Nacional, que los consejos municipales y que el 15% de los electores pudieran tener la iniciativa de convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, la iniciativa, pueden proponerla, pero al final quien convoca es el pueblo. Y eso no es lo que está haciendo Maduro, no está proponiendo. No, Maduro está usurpando la condición del pueblo, porque si esa convocatoria no pasa por un referéndum popular, si no hay un referéndum popular, como ocurrió en 1999, para que sea el pueblo quien apruebe tanto la convocatoria como las bases comiciales, entonces esa condición de actor capaz de convocar la constituyente, que es la condición del pueblo, está siendo usurpada por otro sujeto. Entonces hay una situación muy grave. ¿Por qué hace eso Maduro? ¿Por qué lo hace de la manera que lo hace? Bueno, porque es que si se somete a elecciones regionales, a elecciones de alcaldes, a elecciones presidenciales o a referéndum de esa propuesta, va a ser derrotado de manera atroz. Y en este momento, y aquí no tiene obligatoriamente que pasar por un referéndum. Medirse con los votos. Tiene que pasar por un referéndum. Por eso digo, cuando él perpetra esa violación de la Constitución del 99, lo hace primero porque no puede someterse al escrutinio público y segundo porque tiene el apoyo del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia y también de la Fuerza Armada, de acuerdo a la declaración que dio el mayor general Padrino López. Entonces, esa es una situación. ¿Cuál es la otra situación? Bueno, la oposición venezolana, que representa al 80% del país, frente a una situación como esa, si Maduro tiene al CNE, al TCJ y a la fuerza militar, la oposición tiene al 80% del país y tiene el apoyo de la comunidad internacional. Entonces, ¿qué tiene que hacer la oposición? Lo que está haciendo, la oposición política está haciendo lo que le corresponde. Marchar. Elevar el costo de la arbitrariedad con la única herramienta que tiene, que es la movilización popular, pacífica, no violenta. Eso es lo que está haciendo y lo que entiendo va a seguir haciendo, como debe ser. Yo creo que todos nosotros debemos... Cuando tú dices va a seguir haciendo es porque Chu no lo está haciendo como oposición. No, yo lo que digo es lo siguiente. Recuerda, Carlos, que en octubre, noviembre, diciembre, enero, yo estuve diciendo, es necesario reestructurar la mesa, es necesario que los partidos asuman la vocería política. Y, en efecto, eso es lo que está ocurriendo. Hoy tenemos a unos partidos asumiendo la vocería política, la conducción política de esto. De manera destacada, ese liderazgo está encarnado por nuestros diputados y lo están haciendo excelentemente bien. Y el papel de nosotros los ciudadanos es respaldar a ese liderazgo político que, repito, lo está haciendo de manera corajuda, de manera valiente. Ahora, yo creo que nosotros también tenemos que entender que se produjo esta nueva situación también a los efectos de lo que es la sociedad democrática. Nosotros tenemos que tomar medidas, tomar previsiones para hacer esta actividad de resistencia permanente, y para que sea permanente tiene que ser sostenible. Ajá. En el caso de la oposición, hay unidad suficiente para mantener y sostener
estos actos de protesta? Mira, yo creo que sí porque en primer lugar vamos a desbaratar el mito ese de la unidad o la división como ángel malo y ángel bueno. La unidad democrática, la mesa, representa el 80% del país y en el 80% del país hay una gran cantidad de matices. Así que unidad hay, lo que no va a haber nunca es homogeneidad. Ahora, Lo que no va a haber nunca es pensamiento único. Unidad hay. En relación a que hay que rechazar la constituyente fraudulenta, hay unidad. En relación en que la conducta tiene que ser la actividad pacífica, la no violencia activa, en relación a eso ahora, hay ¿qué unidad. persigue Maduro con esto? Ganar tiempo, desgastar la oposición, porque por lo que tú me dices y por lo que unos analistas dicen, no tienen nada que ganar, mucho que perder en unas elecciones. Yo creo que estamos, por eso te decía, estamos en presencia de una nueva película, que hay un cambio de fase. Maduro venía en la estrategia de ganar tiempo hasta el 3 de mayo. Ganando tiempo, esperando, esa mentalidad del jugador de azar, ¿no? Que pase algo y que se disparen los precios del petróleo y que entonces pueda recomponer su situación interna. A partir del 3 de mayo en adelante hay una nueva situación. Y esto no es un tema de ganar tiempo. El señor Mauro Moros está embarcado en un proyecto político que busca la sustitución del pueblo como actor social fundamental. Ya el pueblo no es el soberano, es el burócrata el soberano. Entonces, esa idea de gobernar a pesar de ser minoría, de gobernar por encima y a pesar de la mayoría, eso es un esquema cubano, es un esquema de cualquier otra naturaleza, pero no venezolano. ¿Y cómo se sostiene un gobernante que tenga que aplastar al pueblo? Si tú dices que si la mayoría está contra ese gobernante. Se sostiene por la pura fuerza, por eso pongo ese ejemplo. Mira, a la 1:06 del día 3 de mayo estaba, fíjate tú qué casualidad, esto parece una cosa garciamarquiana. A la 1:06 del 3 de mayo estaba diciendo el señor Mauro Moros desde el Consejo Nacional Electoral que estaba ordenando detener a los grupos armados de la oposición porque aquí había una insurgencia armada. Eso dijo Jagua también aquí en el programa. A esa misma hora estaba siendo herido el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, por una bomba que le dispararon en una pierna, con una herida de 12 puntos de sutura. ¿Quiénes son los que están agrediendo? ¿Quiénes son los que están armados? El país ya está harto de ver en fotografía y en video a grupos de irregulares, ¿no? Apoyados lamentablemente por la fuerza pública, cometiendo desafueros contra los civiles, es más, incluso contra las casas de las personas. Esos son los grupos armados que el país está viendo. Entonces, tú me preguntas, ¿cómo se sostiene una intención como esa de un gobierno que es minoría en el país, que está aislado internacionalmente? Tú viste el papelón que hizo la canciller venezolana con el tema de la convocatoria de la CELAC. Dice, la OEA, bueno, no me importa, yo voy a convocar la CELAC y no le va a nadie. Repito, un gobierno que es minoría en el país, que está aislado internacionalmente, que ya no tiene la Constitución para ampararse debajo de su paraguas. Bueno, ¿cómo se sostiene? Con la pura fuerza. Esa fuerza bruta que costó el día 3 de mayo la vida de un joven venezolano y un saldo de 363 heridos. Eso es intolerable. ¿Es sostenible utilizar la fuerza contra una protesta que permanece en el tiempo? Vamos a un receso, te doy la pregunta. ¿Cómo no? Estás viendo Diálogo con... Bueno, adelante. Sí, no, tú me preguntabas que cómo se sostiene ese esquema de represión contra una protesta que se mantiene en el tiempo. Pero eso tiene dos elementos. En primer lugar,
eso que tú estás diciendo, que se mantenga en el tiempo. ¿Qué hay que hacer para que se mantenga en el tiempo? Yo sostengo que el liderazgo político está haciendo lo que hay que hacer y lo está haciendo bien y debemos apoyarlo. Pero creo que a nivel social, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones comunitarias, las organizaciones vecinales, las organizaciones de desarrollo social, tenemos que hacer una red, una inmensa red en defensa de la Constitución y de la democracia para darle apoyo a esas iniciativas y directrices de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Por qué? Porque para garantizar que la protesta se mantenga en el tiempo, en mi humilde opinión, es importante hacer dos elementos nuevos. En primer lugar, hay que colocar en lugar preponderante el tema económico y social. Me explico. Si usted agarra lo que es el discurso de la oposición hoy, en un 95% son temas de naturaleza jurídico-política. Que si la sentencia 155, que si la sentencia 156, que si el golpe de Estado, que si el Tribunal Supremo, que si el Estado de Derecho, X. Y si usted le pregunta al 95% de la gente que está protestando, le va a decir, yo estoy protestando por el hambre. Entonces, hay que sintonizar mejor las razones de la convocatoria con las razones de la gente protestando, privilegiando el tema económico y social, que es lo que está movilizando de verdad el país. Por un lado eso. Por otro lado, hay que diseñar actividades que por su misma estructura faciliten la participación de ese país popular, de ese país que está pasando hambre. Y un tema central también. Hay que optimizar la relación con la disidencia chavista. Eso es clave. Hay mucha disidencia. Bueno, yo creo que es evidente que hay unos discursos, unas conductas, unos pronunciamientos que son extremadamente valiosos. Cuando la señora Fiscal General de la República dice que condena la represión brutal contra los manifestantes, que condena el que se pase a tribunales militares a los detenidos simplemente para evadir al Ministerio Público, cuando dice la Fiscal General de la República que no se le puede pedir una conducta legal al ciudadano que protesta cuando es el mismo Estado el que está violando la ley. Cuando la ciudadana Fiscal General de la República está diciendo eso, eso es demasiado importante, porque, ojo, lo está diciendo no porque esté brincando a la talanquera, no porque se haya pasado, no, lo está diciendo desde su historia de militante izquierdista. ¿Detrás de la fiscal hay alguien? Ella está diciendo, hay muchos, ella está diciendo con claridad que esta Constitución es inderrotable, porque es la Constitución de Chávez. Está diciendo, bueno, la Constitución de Maduro no va a poner con la Constitución de Chávez. Yo creo que ese discurso de la fiscal representa, emblematiza a todo un sector que está allí expresando su inconformidad con esto que está ocurriendo. Y no solamente es la Fiscal General de la República, hay una entrevista muy importante en un portal electrónico del mayor general Rodríguez Torres, donde expresa un conjunto de criterios muy importantes. También hemos escuchado razones similares por la vía del exministro Héctor Navarro, entre muchos otros. Yo, que he visto, que tengo mi área de trabajo en los sectores populares y que tengo un trato cordial con muchísimas personas que fueron chavistas o que aún tienen en su corazón un lugar especial de nostalgia, de cariño por el líder fallecido, me dicen también que no convalidan esto y que están profundamente irritados. Bueno, con esa ciudadanía hay que tener una mejor relación. Voy a hablar. Cuando uno ve un mitin de Maduro o un acto, aparece gente ahí hablando, mi presidente, nosotros lo respaldamos, usted va hasta ahí hasta que, porque usted lo dejó Chávez. Y hay gente que se ve que es del pueblo, mucha gente que aparece en el escenario, ¿no? Tú que te mueves con un radar en los barrios, ¿qué hay ahí? Los barrios están con Maduro, la gente que no está, la clase media, otros sectores están respaldando al presidente. ¿Qué piensas tú ahí? Yo te agradezco mucho la pregunta porque me permite recordarle a los televidentes lo que dijo hace muy poco el señor Jorge Rodríguez y el mismo señor Mauro Moros. Dijeron, la derecha no va a entrar al municipio Libertador. Cosa absurda, porque el municipio Libertador, de las 22 parroquias que tiene, 20 las ganó la oposición. ¿Tú me entiendes? Nosotros somos mayoría en Libertador, sobre todo en los barrios populares. Por eso es que lo que ha ocurrido en estos días no es que no permiten que la oposición entre a Libertador, no, lo que está ocurriendo es que tienen secuestrado al mayoritario pueblo opositor del municipio Libertador para que no salga a expresarse, y no solamente en Caracas. ¿Eso es sostenible? No solamente, no, eso no es sostenible, no solamente en Caracas, los barrios del sur de Valencia,
Recuerda que Valencia es como un reloj de arena, ¿no? En el norte está la clase media, los centros de empleo, etcétera, etcétera, y en el sur están los barrios. Bueno, los barrios del sur de Valencia son barrios opositores. El caso de Ciudad Guayana, que siempre la oposición ganaba en Puerto Ordaz, pero perdía en San Félix. Fue de San Félix donde sacaron corriendo a Nicolás Maduro. La verdad hoy es que en los sectores populares es donde hay mayor indignación con esto que está ocurriendo. ¿Por qué? Bueno, porque en alguna oportunidad creyeron en este discurso y se sienten hoy justamente traicionados. Bueno, dice aquí, el gobierno busca eliminar sindicatos adversos con la constituyente comunal. ¿Eso qué es? La constituyente comunal es fascismo. Ojo, ya va. Me interesa hacer la aclaratoria. ¿Fascismo es cubanismo, es venezolanismo? Me interesa hacer la aclaratoria porque nosotros en estas latitudes tropicales a veces jugamos con facilidad, con ligereza con los términos, y cuando vemos, por ejemplo, un exceso represivo, decimos, ¿eso es fascismo? No, el fascismo es otra cosa, es una concepción del Estado. Il Duce, Benito Mussolini, decía, dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. Es la concepción totalitaria del Estado. Él disolvió los partidos políticos y organizó a la ciudadanía en grupos de trabajadores, de empleados, de mujeres, de jóvenes, de niños, todos bajo la conducción del Estado. Ese esquema es el Estado corporativo, el Estado fascista. Nos está proponiendo Maduro ahora una constituyente corporativa, una constituyente que él llama comunitaria o comunal. Esa constituyente corporativa es de inspiración y naturaleza fascista en la acepción más clara y más exacta del término. Pero con un pueblo en contra se puede poner una constituyente comunitaria o como tú la llamas, ¿lo quieras llamar? Mira, no se puede, pero nos están haciendo pagar un precio muy alto. ¿Cuál? Muy alto. ¿Qué precio? Un precio que se expresa en vidas. Todos sabemos, por ejemplo, cómo se recuerda con dolor aquella situación terrible del año 2014, cuando en los primeros 6 meses de ese año hubo 42 víctimas fatales, no de las marchas, no de las protestas, sino de la represión. Bueno, eso fue en 6 meses. Ahorita, en apenas 28 días de protesta, llevamos bastante más de 30 víctimas fatales, bastante más de 30 muertos. Nada de esto hubiese ocurrido si nosotros sencillamente hubiésemos tenido el año pasado nuestro referéndum revocatorio. Voy a decir una cosa aquí. Yo no estoy opinando, estoy preguntándote, porque ese es mi oficio, preguntar a quien sea como sea, desde el punto de vista objetivo, sin ofender. Pero él decía aquí que él decía que las armas de Altamira Castellana eran de la oposición. ¿Tú qué has visto por ahí? Mire, ¿tú qué sabes? Yo lo que sé es lo que han visto los vecinos del Paraíso, los vecinos de la Urbina, los vecinos del Llanito, los vecinos de la urbanización Sucre en Barquisimeto, los vecinos de las residencias estudiantiles allá en Mérida. Lo que han visto en todo el país son las armas en manos de los grupos paramilitares mal llamados colectivos. Ojo con una cosa, Carlos. Yo conozco a gente que fue chavista o que aún es chavista y que trabaja en colectivos, en asociaciones de naturaleza cultural, de trabajo social, de trabajo deportivo. Esos son colectivos de verdad. El gobierno utilizó esa denominación para enmascarar a grupos violentos armados, a grupos paramilitares que hoy están haciendo estos desafueros. Mira, cuando el señor general Reverol anuncia al país que va a suspender los portes de armas, yo le quiero preguntar, chico, no a Reverol, a usted que me está viendo, ¿usted ha visto malandro con porte de arma? ¿Usted ha visto asesino con porte de arma? El porte de arma lo saca el ciudadano, el comerciante, el profesional, aquella persona que por tener una hoja de vida intachable hace todos los requisitos, cumple todos los requisitos para sacar su documento. Entonces, a esa persona le están quitando el porte de arma, pero el malandro, el delincuente, el paramilitar, anda echando plomo y anda matando gente. Entonces, yo creo que debe estar muy claro en este momento lo que está ocurriendo. Esta no es una pelea entre gobierno y oposición, entre el PSUV y la MUD, entre la izquierda y la derecha. Este es una diferencia muy importante entre un inmenso país que quiere cambio en paz, que quiere cambio para bien, y una cúpula muy pequeña, pero muy violenta, muy bien armada y con muy pocos escrúpulos. Julio Borges decía algo, no sé, habrá que preguntar al ministro de Defensa, aunque tampoco el ministro debe saber,
de eso, porque, como decía alguien, son los últimos que se enteran, que hay una disidencia en un sector de la Fuerza Armada que no estaría de acuerdo con esto. ¿Qué sabes tú de eso? Mira, yo no soy militarólogo. Yo tampoco, por eso no opino. No tengo criterio ni información privilegiada. Lo que sí puedo decir, o mejor dicho, lo que sí puedo repetir es aquello que decía el señor Hugo Rafael Chávez Frías. Él decía, los militares no son una casta especial. En Venezuela los militares están consustanciados con el pueblo. Y lo que pasa en el pueblo, pasa en los militares. Bueno, en el pueblo pasa hoy que hay un 80% de rechazo a este desgobierno. En el pueblo pasa hoy que hay un 80% de rechazo a Maduro en el poder. Eso es lo que está pasando en el pueblo. Y si lo que decía Chávez es verdad, que lo que ocurre en la sociedad, que lo que ocurre en el pueblo, ocurre también en el componente militar, porque los militares no son otra cosa que pueblo uniforme, si eso que decía Chávez es verdad, entonces debe haber efectivamente un alto nivel de criticidad en esa institución. Por cierto que Jagua decía, ya para terminar el programa aquí, decía, bueno, ¿por qué si tienen ustedes el 80% no se miden? ¿Quién puede con ese 80% en cualquier escenario de una constituyente? Mire, ese argumento del señor Jagua se le devuelve como un boomerang. Si ellos creen ser mayoría, ¿por qué no hicieron el referendo revocatorio? ¿Por qué no hicieron las elecciones de gobernadores? ¿Por qué no hicieron las elecciones de alcaldes? ¿Por qué intentan no medirse en las elecciones presidenciales? Eso es lo que hay que hacer. Ahora, el tema de la elección de la elección ilegal de una constituyente corporativa, eso es distinto, porque fíjese usted, ya no se trata de una especulación, ya existe el decreto y está en Gaceta. Ellos hablan de voto directo y secreto, pero no de voto universal. Es decir, ellos quieren llevar al país en guacalao, amarrado, hacia una elección fraudulenta, donde unos venezolanos tendrán oportunidad de votar varias veces y otros no. Entonces, eso, este país no se lo cae. ¿Tú crees que el carnet de la patria influye en eso? Yo creo que forma parte de una operación, Okay. forma parte de una operación para inducir el voto y para amarrar a la gente. Yo creo que se van a equivocar y mi llamado final es a seguir trabajando y luchando en paz y por la paz, por un cambio, no de cualquier naturaleza, por un cambio en positivo para Venezuela. Antes de terminar el programa, recibo un libro de un colega que se llama de Yaracuy. Está celebrando 80 años de edad, semblanza de un profesional, Cruz Ramón Galíndez, con una dedicatoria muy especial a su amigo Carlos. Un libro, vale la pena leerlo, 80 años de Cruz Ramón Galíndez, está cerca de los tuyos. Yaracuy, que es la tierra de mi madre, es de Cocorote. Gracias a Jesús Chugo Torrealba, gracias a ustedes amigos televidentes, nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.